el sistema de... Estaba yo aquí sentado hablando con José María y con Jesús, los comerciales de aquí de Luis Contreras de Yamaha, y me insisten, les acabo de devolver la Yamaha Ray, que tenéis 3 vídeos en el canal, y me insisten en que esta moto que tengo aquí detrás, la Tracer 9 GT, tengo que probarla, que es el refinamiento más maravilloso y equilibrado al que ha llegado Yamaha en una moto, pues Adventure Trail, digamos, no trail porque lleva neumáticos de velocidad, de carretera, digamos, pero todo uso de posición erguida y, como dicen, al más alto refinamiento que se ha llegado de cara, pues eso, hacer sobre todo pues viajes, pero en un equilibrio muy bueno, en una moto que todavía es bastante manejable y ligera en el día a día. Así que nada, aquí estoy, la arranco y nos vamos a probarla y os comento todo de cómo va esta moto para vosotros aquí en el canal. Es esta la máquina definitiva, es esa viajera, esa moto viajera que te permite pues ir muy cómodo, pero a la vez tener una moto que no es muy pesada y que se maneja bien en curvas. Bueno, pues todos estos interrogantes quiero resolverlos en esta videoprueba, pero como ya podéis ver, me divertí nada más empezar la prueba, pues yéndome a mi zona habitual de curvas y viendo cómo se maneja, lo bien que se maneja esta Tracer GT Plus. Una moto que fue renovada por Yamaha en 2023 y que en esta versión GT Plus 2024 pues bueno, viene muy refinada, con esa pantalla enorme TFT con mucha claridad que puede navegar y demás, el motor CP3 y luego bueno, pues asientos regulables en altura, además de gel, chasis de aluminio, luces LED, faros adaptativos y, como digo, navegación. Bueno, Fluffy, ¿podemos dejar de comer Kiko del Mercadona? Que vamos a engordar mucho y nos ponemos a hablar de la ergonomía de la GT Plus, ¿o qué? Como vemos ya el tamaño, bueno, para subirse la zaga está un poquito alta porque, bueno, el tamaño de la moto general es grande y tenemos aquí efectivamente también un asiento trasero con un mullido que eleva un poquito. Tenemos aquí este asidero que viene semi preparado para acoplarle, yo entiendo, una parrilla aquí para poner una maleta trasera. Todo eso hace que sea un poquito alto para subirse. Bueno, pues nos subimos y lo primero que encontramos es una posición firme. Nota que las suspensiones así en parado parecen firmes, parecen que no se mueven. Luego cuando salen en la marcha funcionan de maravilla, porque además las puedes ajustar y, atención, fijaros lo cerca que está, con la mano estoy subido, de aquí puedo aflojar o apretar la precarga del amortiguador, lo cual con sus clips está muy bien. Y luego el funcionamiento en sí en esta versión Plus se hace electrónicamente, eligiendo los diferentes modos que también incluyen uno custom, uno personalizable que tú puedes ajustar en cuanto a todos los términos electrónicos de control de tracción, control anti-wheelie, ABS en curva y la propia suspensión electrónica. Entonces, como digo, se nota firme, se nota un asiento que no es especialmente blando, o sea que yo creo, y eso habla bien de que puede ser interesante para viajes largos, porque ya sabéis que los asientos que son muy blandos pues terminan también siendo perjudiciales, ¿no?, para la comodidad. Y luego, bueno, pues te pones a los mandos y, como digo, vamos a ver primero cómo se llega al suelo. Yo mido 1,72 y llego pues a medio pie. A medio pie puedo poner ambos en el suelo. Es una moto que está, para mí 1,72 está bien, aunque es una talla, digamos, si le pusiésemos tallas a las motos, esta sería una talla L. Por comparar, si es que estás pensando en decidiéndote si en una MT-07 o la 09, claro, siempre teniendo en cuenta que si estás pensándolo es porque tienes los 17.500 euros que vale esta moto matriculada, la versión GT Plus, que comparado con los 9.000 aproximadamente que puede valer una Tracer 7,
estamos hablando de un cambio muy significativo de precio. Pero si lo estuvieras considerando, tendría que decir en cuanto a posición que esta sería una moto talla L. Una moto talla L. No llega a ser una XL, una GS 1300, una BMW, pero tampoco es una talla M, que es lo que yo considero que es la Tracer 7, que es una moto, una talla M, una moto un poquito más manejable, un poquito más recogida, un poquito más ligera que esta. Como digo, el asiento que es plano, que es cómodo, las estriberas, si subimos los pies, ahora estas estriberas tienen una regulación, tienen dos posiciones y las podrías elevar un poquito. Y aquí están en la posición más baja, que a mí me parece la ideal y la más relajada para esta versión, especialmente pensada para viajar. Y luego a los mandos es muy natural porque están ciertamente, ligeramente más cerca de lo que, están quizá en otras motos de este tipo ya, de este tamaño, de este peso y de esta cilindrada. Están un poquito más hacia acá, pero lo veo, para mi 1,72 y para mi distancia de brazo y ergonomía, lo veo perfecto. Y luego tenemos los puños, las piñas son muy modernas, muy accesibles, fáciles de trabajar, todas. Quizá este mando de las intermitencias está un poquito elevado y casi que demasiado cerca del pulgar. La pantalla se ve, es una maravilla, una pantalla de gran tamaño y luego pues hablamos también de la protección aerodinámica de la pantalla, que esta pantalla es regulable y aquí estaría en la posición más baja. En la posición más baja, para mi 1,72 me cubre, por lo menos a la distancia de los ojos, con lo cual a poco que agache un poquito con un casco, incluso si llevas un modular abierto, no te da el aire y eso pues hace que esta pantalla en la posición baja yo la llevaría por bastante tiempo y solo cuando hiciese autovía pues quizá que la subiría una posición a la posición alta, porque solo tiene baja y alta. En esta posición pues yo creo que es ideal porque por la curva de reflexión del aire que veo aquí, yo creo que el aire me pasaría por encima sin ningún problema, con lo cual muy bien. Y luego por último tenemos manetas de freno, esta bomba Nissin regulable en distancia, pero no así la del embrague. Y también mencionar que para el asiento trasero, que es muy cómodo también en esta versión GT Plus, de un mullido, como he dicho antes, bastante generoso, pues veo que la distancia a la estribera del pasajero pues es generosa, con lo cual se presume una posición no muy cargada, pues eso, como debe de ser para grandes, para largos viajes. La pata de cabra se llega bien aquí, aunque estas que están aquí entre medio, digamos, lo que digo que están, que la protuberancia que lleva para poder sacarla está entre la palanca de cambio y la estribera, no son las más cómodas. Yo creo que están más cómodas cuando son aquí, pero aquí podrías hacer las dos cosas: esta, que es un poco más incómoda, sacarla por detrás, por la punta de esa pata de cabra, o por esta protuberancia que digo que lleva, se hace sin problema. Y para finalizar, decir, no lo veis desde ese lado, pero bueno, decir que el ancho del motor en este lado donde va la tapa del embrague, cuando echas el pie abajo para sostener la moto, pues esta tapa pues está un poquito pegada al pie, pero como lleva una tapa secundaria de plástico, pues yo creo que no hay problema en que te quemes ni nada de eso. Yo no he notado ningún problema, pero hay que saber que está ahí, que tiene una anchura pues considerable. Pues sí, ahí lo tenéis. La moto sorprende porque en zona de curvas, es decir, yendo en conducción un poco deportiva y alegre, es muy divertida. Y es que la clave está en que tienes control, mucha capacidad de control, a pesar dirías, del peso de la moto. A ver si va a ser un poquito grande. La controlas siempre como si fuese una moto de 30 kilos menos. No sé cómo Yamaha ha conseguido esto. Y luego el motor, un par tremendo que te saca de las curvas con mucha facilidad. Pues llevo una buena sesión de curvas para ver
el carácter deportivo que pueda tener esta GT, ya que, bueno, pertenece a la gama al final MT, digamos, de alguna manera, y el tricilíndrico de Yamaha pues siempre ha sido un motor que da mucho juego. Y la verdad es que me ha sorprendido. ¿Por qué? Porque la moto es muy ágil. La moto es bastante más ágil de lo que pensaba. Para el tamaño, un poco el peso, y resulta ser muy ágil. Entonces, pues bueno, pues se lleva con mucha facilidad. Te permite frenar. Suspensiones electrónicas pues funcionan de maravilla. La he llevado casi todo el tiempo en modo street. Ahora la voy a probar otra vez en modo sport. A ver qué tal. Pero como digo, mucho agarre. No me extraña que los avisadores estén arañados. Y no he sido yo. Todavía voy, bueno, a un ritmo bastante comedido, digamos, pero alegre, ¿no? La moto te permite ir bastante rápido en zona de curvas, más que suficiente para divertirte y para no echar de menos, sobre todo en una moto que puede ser que te la compres para hacer viajes, para hacer rutas, pero que, bueno, pues que no eches de menos en una sección virada, en una sección de montaña, ese carácter, ¿no?, de alegre y divertido de una moto que puedes, pues eso, tumbar, acelerar. Bueno, pues si nos echamos al suelo por este lado y vamos a ver curiosidades de la moto, vemos este eje hueco para hacer más ligera la moto. Ligereza que, bueno, basculante de aluminio, chasis de aluminio. Luego vemos que esta versión trae Bridgestone Batlax de serie. Y si nos vamos por aquí por adelante, vemos el pomo efectivamente de la regulación de la precarga. Aquí lo tenemos, soft and hard. Tenemos un sistema de violetas que recuerdo de la MT-07 y de The Tracer, porque este lo he trabajado yo y lo he preparado y me es familiar. Y si nos acercamos para acá, por la parte delante del amortiguador, vemos el módulo electrónico, el servo que va moviendo ahí, pues los clips necesarios para adecuar electrónicamente la suspensión al modo que hayas elegido de conducción. Luego aquí un poquito más abajo tenemos el quick shifter de Yamaha para subir y para bajar marchas con blipper. Y bueno, pues esta maravilla de motores CP, este es el CP 3 cilindros, aquí tenemos el tricilíndrico de Yamaha. Aquí en esta parte delantera me gusta pues que está bastante bien, bueno, está muy integrado, ¿no?, una anchura mínima para que te proteja bien de las inclemencias del aire y tal, y luego pues con una cara minimalista y moderna y estilizada. Y también me gusta ver pues que eso mismo ocurre con el radiador, con la entrada aquí al radiador, y que, bueno, pues que hace que todo esté muy estudiado. Y en la parte delantera tenemos estas pinzas conocidísimas de Yamaha de toda la vida, con estos discos que frenan muy bien, son una maravilla. Si bien es verdad que ya se van haciendo en otras marcas pues pinzas tan buenas o mejores como estas, sin tener que irnos a marcas externas como Brembo y todo eso. Y aquí tenemos pues el escape 3 en 1, porque salen los 3 cilindros y se funden aquí en este gigante, en este colector gigante que hay aquí en el suelo, y del cual aquí tenemos la salida. Es, bueno, pues es un tipo de escape de coche, digamos, que habrá mucha gente que no le guste, porque estamos acostumbrados a los escapes que salen por aquí por el lateral, pero claro, libera a la moto de un tubo aquí que te quema, que te puede quemar, que no te deja espacio para la maleta, y que es un peso pues que elevaría el centro de gravedad innecesariamente. Así que yo, aunque no es lo más bonito del mundo, estoy a favor de este tipo de tubo de escape por la practicidad y el rendimiento. Y por último, pues también vemos que la integración de este caballete es muy bueno, teniendo en cuenta que el silencioso queda justo ahí en centro, con lo cual está todo muy bien aprovechado. La sosegada tranquilidad de estos parajes en el Alto de Belefique, que es una categoría especial en la Vuelta a España, pues me dan para pensar
tranquilamente sobre las cualidades que he disfrutado subiendo hasta aquí en la Tracer 9. Y básicamente lo que más he disfrutado es llevar la moto con el par motor que tiene tremendo, que te deja salir de las curvas a muy poca velocidad, a muy pocas revoluciones, y entonces te dejas llevar muy fácil. Y luego la segunda cosa que más he disfrutado subiendo es que aquí hay muchas curvas muy cerradas, pues es que no se nota pesada, que no noto inercia, que se me vaya de adelante, de atrás, que quieras subvirar y hacia afuera. Se lleva muy fácil, se lleva casi, me recuerda a su hermana la Tracer 7, salvando un poquito la distancia, pero la verdad es que tiene un punto de agilidad que es excelente y que me encanta de esta moto. Y en autovía, esta moto que por sí sola va absolutamente de miedo en carreteras, ciudad y demás, muy ágil, muy rápida, muy deportiva, sin embargo en autovía es que va incluso mejor. Aquí tengo la pantalla regulable, la pongo en la altura superior, me cubre el casco comodísimo, aunque me da un poquito de aire en los hombros. En la parte baja casi que me cubre todo, aunque me da un poquito en el casco. Y el control de crucero adaptativo, impresionante, cómodo y qué bien, qué relajado vas, que lo explico en un vídeo aparte. Pues ahí tenéis el dato. ¿Qué tal? Sí, lo que quería comentar es el dato de consumo, porque vamos a acompañar a esta gente. No voy especialmente lento, pero el consumo medio, ojo, de los 200 últimos kilómetros que he hecho, 5,4 litros a los 100. Está muy bien para un motor de 900 centímetros cúbicos y 113 caballos. 5,4 litros, está muy bien. Yamaha dice que se puede llegar a 5, así que no esperaba que un consumo real medio bajara de 6 litros. Muy contento en ese aspecto. Y si estás interesado en esta moto, la curva de potencia que ofrece este motor CP3 no te va a defraudar. Te invito a que le eches un vistazo al vídeo separado que he hecho de la prueba completa y en el análisis de los datos en banco. Bueno, pues he llegado aquí al observatorio de Calar Alto, que es uno de los sitios con menos contaminación lumínica del país y con más horas de luz, y por eso está situado aquí en Almería. Y ha sido un placer venir con esta máquina, con esta Tracer 9, porque me ha gustado mucho. La verdad es que no te cansas de hacer kilómetros, se nota que es una rutera diseñada, pues eso, para hacer kilómetros y muy bien diseñada, muy bien afinada. Pero dejadme que os diga de todas formas, dándole un repaso general a las conclusiones, lo mejor, lo peor y lo que yo veo. Si empezamos por aquí, pues bueno, está claro que esto del control de velocidad es absolutamente fantástico. Y el panel de instrumentos es absolutamente fantástico, también de primer nivel. Y claro, pues cuando con tantas autovías, pues la verdad es que eso es una auténtica maravilla. Puños calefactables, muy cómodos, los mandos también muy bien. Cosa a mejorar, por ejemplo, que no va a ser todo maravilloso. Este caballete es difícil, a mí me cuesta mucho ponerlo, el central. Tienes que hacer demasiada fuerza, por lo menos en comparación con otros modelos. Las llantas, yo creo que están aligeradas. Ya en 2023, cuando salió esta moto, dijeron que la aligeraron. Si fijáis, el plato también está, a pesar de ser acero, 45 dientes, muy aligerado. Y todo esto influye en el momento de inercia a la hora de entrar en las curvas. Por eso esta moto es tan suave y tan fácil y tan ágil.
Y todas estas piezas en aluminio, no solo chasis, el basculante, todas estas piezas, las agarraderas de las maletas, que no he podido probar, por cierto, me habría encantado, porque dicen que entra un casco. Si es verdad que entra un casco en cada una de ellas, pues no necesitas llevar quizá un top case, porque claro, llevas las dos maletas y te es más cómodo subir y bajar, yo creo. Así que bueno, seguimos por aquí. El asiento fantástico. Yo, tanto el delantero como el trasero, la verdad es que merece la pena. Deciros que esta versión GT Plus, sobre la GT normal, trae solo unos pequeños cambios. Creo que uno de ellos es este asiento, que por cierto, no sé quién me ha dicho que hay de 2 alturas. Yo todavía no he conseguido ver cómo, si es cierto eso de las 2 alturas, pero si lo fuera, y yo creo que puede estar aquí puede estar la clave. Si os fijáis, yo creo que esto es porque el asiento podría elevarse un poco más, y yo creo que está en la altura baja. Estoy cayendo ahora sobre la marcha mientras os estoy filmando este vídeo. Pues bueno, eso sería también muy interesante. El motor es absolutamente fantástico y tiene una cantidad de pares, se lleva muy fácil. Lo único a pegar por ponerle es un poquito ancho, aunque te cubre aquí muy bien la pierna, no te molesta porque lleva esta cobertura de plástico. Y el calorcito que te da ya cuando va haciendo fresquito es agradable. Eso sí, es un poco ruidoso. Pues esta moto que invita a conducir sosegadamente podría ser un poquito más tranquilo. Así que bueno, en general, otro problema más. Es decir, otra moto que me ha gustado mucho. Y si fuera millonario, pues yo no sé, tendría un garaje enorme de motos, pero no puede ser. Pero desde luego una moto muy bonita, una moto muy agradable de hacer viajes, una moto que sobre todo me quedo con el par motor y con la agilidad. Me ha sorprendido y el tamaño ligeramente compacto para poder acoger pues personas como yo, no muy grandes, más bien pequeñas, y yo creo que personas más grandes también, porque veo medidas como que hay amplitud para poder acoger a todo este tipo de, pues eso, de diferentes personas que puedan llevar esta moto. Así que muy bien, contento. Dejadme en los comentarios, bueno, vuestro pensamiento sobre esta Tracer 9 y también, pues, por supuesto, si tenéis alguna de ellas y podéis pues seguir ilustrando lo que yo haya podido decir en este vídeo. Gracias como siempre y recordad que tenéis la prueba en banco de potencia y otra más específica, otro vídeo hablando del funcionamiento en concreto del control de velocidad adaptativo. Hasta pronto y nos vemos en el próximo vídeo.